el tema que les voy a platicar es eso, ¿no? Ecología evolutiva urbana. Y entonces voy a dar una pequeña introducción sobre qué es ecología evolutiva y qué onda con la ecología evolutiva urbana. Y luego les voy a platicar un poquito sobre Ruellia nudiflora, ¿no? Que es una planta con la que estoy trabajando. Yo trabajo en el Departamento de Ecología Tropical de la UADY, que es la Universidad Autónoma de Yucatán. Entonces, todo el estudio que les voy a presentar fue desarrollado en Mérida, ¿no? En la ciudad de Mérida. ¿Ok? Entonces, este es nuestro planeta, tiene varios ecosistemas, la biodiversidad ha evolucionado y se ha gestado en estos ecosistemas. Y usualmente los biólogos pasamos por alto un ecosistema que está invadiendo al planeta. Y ese ecosistema y ese nuevo ambiente son las ciudades. Y aquí lo pongo extendido para que se vea en su plenitud, ¿no? Una toma satelital, ¿no? De noche. Y podemos ver cómo el ambiente urbano, ¿no? El ecosistema urbano va creciendo. Actualmente existe 3% del área terrestre es urbana. Y para darnos un punto de referencia, actualmente el 6% de esta área terrestre son selvas tropicales. Entonces, eso quiere decir que no nos falta mucho para que el área urbana sobrepase el área urbana sobrepase la extensión de las selvas tropicales, ¿no? Entonces, si era importante tener ecólogos tropicales, pues va a ser importante tener ecólogos urbanos y gente que estudie no solo la ecología, sino la evolución en estos ecosistemas, ¿no? Para 2050, bueno, en 1950 existía el 30% de la población humana residía en ciudades. En 2020 el 55% y en 2050 se estima que el 70% de las poblaciones humanas va a habitar en ciudades, ¿no? Y dicho sea de paso, también hay una predicción que no recuerdo si es en 2070, pero se prevé que a lo largo de estos 100 años, que en 100 años va a haber al menos se va a triplicar el área urbana. Es decir, que a lo largo de estos 100 años podremos esperar que un 9% del área terrestre urbana sea urbana. Y por la deforestación, pues también podremos esperar que menos de ese 6% de selvas tropicales se pierda. Paisajísticamente hablando, podemos pensar en algo de este tipo, nuestros ambientes naturales y ambientes urbanos extremadamente fragmentados y con dinámicas muy, muy diferentes, ¿no? Cuando uno quiere definir qué es una ciudad, hay un poco de ambigüedad, ¿no? Depende de si usas definiciones de la ONU o si usas definiciones de las organizaciones europeas, pero lo que es común es que se fijan mucho en la densidad de habitantes por kilómetro cuadrado, la cantidad de personas en el núcleo, ¿no? Urbano. Si sobrepasa, por ejemplo, 50,000 habitantes, puede comenzar a ser considerada ciudad. Y también hay un poco de ambigüedad en cuanto al porcentaje de áreas impermeables. Esto quiere decir porcentaje de áreas pues, que están llenas de cemento, básicamente, ¿no? Entonces, son estas cosas en común, ¿no? La densidad, la cantidad de habitantes y el área impermeable de tu paisaje, ¿no? Si más del 10% al 50% del área que está bajo estudio está completamente asfaltada, sin duda va a ser una ciudad, ¿no? Bajo estas definiciones. Pero aún así es un poco ambiguo. Ahora, en términos de factores abióticos, por ejemplo, ¿qué podemos esperar en una ciudad? Podemos esperar un alto estrés hídrico, por ejemplo. Podemos esperar altas temperaturas. Seguro ustedes han escuchado el término de islas de calor.
Pero también podemos esperar bajas temperaturas, ¿no? En partes, por ejemplo, en Toronto, ¿no? Donde yo estaba, sabemos que hace mucho más frío dentro de las ciudades que afuera en las partes rurales de Toronto, ¿no? La salinidad, una alta salinidad, una alta contaminación del suelo, un alto enriquecimiento de suelos, en particular de nitrógeno y fósforo, que lo vamos a ver más adelante, que es de interés para mi investigación, alto nivel de fragmentación paisajística y alta heterogeneidad ambiental, ¿no? Y en términos de factores bióticos, ¿no? En términos de interacciones, que también es algo que a mí me interesa mucho y que he estado estudiando, ¿qué podemos decir? Si pensamos en mutualistas de transportación, es decir, polinizadores, ¿no? que llevan de aquí a allá polen, o dispersores de semillas, se espera que haya una baja, una disminución en este tipo de interacciones en las ciudades, ¿no? En términos de mutualistas de protección, por ejemplo, las típicas hormigas en acacias, ¿no? Pues también se esperaría que fuera alto o, bueno, bajo en las ciudades, aunque hay casos de un incremento en la defensa de hormigas, ¿no? En términos de mutualistas de nutrición, que va a ser el foco de esta plática, ¿no? Se espera que haya baja intensidad de interacciones mutualistas, por ejemplo, en los hongos micorrizógenos o interacciones con Rhizobium, ¿no? Y en términos de parásitos, por parásitos me refiero también, incluyo ahí herbívoros, depredadores de semillas, patógenos, ¿no? También está medio difícil poder definir si en las ciudades debería haber más o menos parásitos, ¿no? Hay evidencia contrastante al respecto. Lo que es común es que la complejidad de las comunidades de interactuantes en las ciudades suele ser mucho más sencilla, más simple las comunidades que en ambientes urbanos, que en ambientes rurales. Entonces, digamos, llegamos a la definición de evolución urbana. ¿Qué es la evolución urbana? Entonces, estudia los cambios evolutivos en poblaciones como respuestas a las ciudades, a los procesos de urbanización. Y está interesada en identificar qué características de las ciudades alteran las frecuencias alélicas, las frecuencias genotípicas y las frecuencias fenotípicas en las poblaciones. Para esto es sumamente importante romper con el paradigma el paradigma de la escuela de primaria, secundaria, prepa, incluso de facultad, de que los procesos, la evolución actúa a largos periodos, ¿no? En periodos largos, en tiempos geológicos. Es cierto, puede ocurrir a esas escalas, pero también puede ocurrir evolución rápida, ¿no? Puede ocurrir evolución a nivel de escalas ecológicas. Entonces, es fundamental romper ese paradigma para podernos permitir pensar que los organismos se están constantemente adaptando, ¿no? Hay un proceso de adaptación y otros procesos no necesariamente adaptativos, ¿no? De evolución que pueden estar ocurriendo en escalas de tiempo cortas, ¿no? Pensemos en ciudades. Mérida tiene unos 500 años, ¿no? Que desde el punto de vista tradicional evolutivo podría ser muy poco aún, pero quizás es bastante, por ejemplo, para unas plantas o quizás para algunos insectos, ¿no? Y habrá otras ciudades que tienen 100 años, ¿no? O menos. Entonces, es importante romper este paradigma de una evolución lenta, y más bien lo que hay es una evolución rápida. Y para que darles un poquito de contexto, bueno, de evidencia científica al respecto, por ejemplo, les puedo mostrar un caso en Puerto Rico donde estudiaron la evolución de las extremidades de los anolis, ¿no? Entonces, una misma especie, es la misma especie, y lo que hicieron fue contrastar poblaciones de la misma especie, poblaciones viviendo en ambientes rurales y en ambientes urbanos, en 3 ciudades, ¿no? Ese contraste lo repitieron en 3 ciudades. Y lo que encontraron es lo que pueden ver acá no sé si ven mi... ¿qué es esto? No sé si ven mi cursor, pero... Sí, sí se ve. Ok, al lado derecho pueden ver la pata, las extremidades inferiores, ¿no?
de los anoles rurales y la diferencia morfológica que hay con los anoles urbanos. Encontraron estas diferencias en 3 ciudades separadas cientos de kilómetros. Entonces, muestra de que los fenotipos están convergiendo en un mismo tipo de solución. ¿Por qué pasa esto? Porque miren la superficie en la que se tiene que agarrar esta lagartija, ¿no? Son superficies de la infraestructura urbana que son completamente diferentes a las superficies a las que se solían agarrar, ¿no? Y quieres tener buen agarre, pues no nomás para no caer, sino también para escapar fácilmente de las presas, ¿no? Entonces, esto ocurre en lo que, no sé, estos contrastes han ocurrido a lo largo de la evolución o del desarrollo de estas ciudades, y que no es mucho en realidad, ¿no? Es mucho tiempo. Entonces, hay muchos casos de este tipo ocurriendo y siendo estudiados en diferentes ciudades. En particular, hay un gran sesgo hacia estudiarlo en vertebrados. Y yo tengo la hipótesis, y otras personas tenemos la hipótesis de que son casos muy sexys en vertebrados. O sea, hasta Patti Chapoy quisiera exponer que las lagartijas con patas chicas y patas grandes ocurren en ambientes urbanos y rurales, ¿no? O sea, es como, wow, una lagartija, ¿no? O cambios, por ejemplo, craneales en las zorras, en zorras en ciudades de Rusia han sido reportados. Entonces, muy atractivo. Pero cuando uno busca los casos en plantas, en realidad hay pocos casos en plantas, ¿no? Va incrementando, ¿no? Pero no se estudia tanto, ¿no? Otro sesgo que es importante resaltar aquí es que hay muchos casos en ciudades templadas de países primermundistas, que pues, casi yo diría que ociosamente se ponen a ver si esto ocurre y, pues ya, ¿no? y lo estudian, ¿no? Qué padre. Pero hay muy pocos casos de estudio en ciudades tropicales. Acá hice una revisión de 455 estudios que van desde 1955 hasta 2021. 455 estudios, de los cuales solo 51 de ellos consideraron poblaciones o ciudades tropicales, ¿no? Es decir, el 11%. Esto llama la atención porque, de vuelta, en las zonas tropicales no tenemos gran abundancia de biodiversidad, o sea, donde se predice que se encuentran más del 50% de las especies descritas en el mundo y por describir están en los trópicos. Y además, las ciudades en los trópicos, y en particular en ciudades de países en desarrollo, tienen las tasas más grandes de crecimiento, ¿no? Crecen de manera más rápida, más desordenada, con menos gobernanza, ¿no? Con menos capacidad de diseño. Entonces, ¿esto qué implica? Pues es un reto, ¿no? Para estudiar cómo ocurre la evolución en ambientes altamente diversos y en ambientes con procesos de urbanización altamente acelerados y difíciles de predecir, ¿no? Versus la evolución en ciudades como Toronto, por ejemplo, o como ciudades, no sé, más desarrolladas, pues es interesante, están padres, pero creo que lo bueno está en el trópico, ¿no? Entonces hay que estudiarlo ahí. Como marco conceptual, les quiero presentar este marco conceptual tomado de Gendre 2017 para un poco entender por dónde va la cosa, ¿no? Lo que se propone con las ciudades es algo sexy, ¿no? Hablar de ciudades urbanas, digo, de ciudades de evolución urbana, y entonces se vende fácil. Pero lo que les quiero convencer es que las ciudades son oportunidades de hacer experimentos muy interesantes para entender la evolución, ¿no? Entonces, consigamos un buen contraste ecológico. ¿Qué mejor contraste ecológico que ambientes urbanos y rurales? Después, una vez teniendo este contraste ecológico, lo que nos podemos imaginar es que la selección natural va a actuar de cierta manera en el ambiente urbano y de cierta manera en el ambiente rural. Es decir, va a generar selecciones divergentes, ¿no? Y esta selección divergente puede favorecer divergencias adaptativas.
¿no? Como en el caso de estas lagartijas, lo que uno debería esperar es que, por ejemplo, hubiera una barrera reproductiva y las lagartijas de patas largas y patas cortas ya no se pueden reproducir y estaríamos ante un evento de especiación, digamos, incipiente, podríamos decir, ¿no? Entonces, de esta forma, uno incluso podría considerar que las ciudades o contrastes urbanos rurales nos pueden permitir entender la evolución de la biodiversidad a partir de procesos adaptativos, ¿no? Por supuesto, hay restricciones a este proceso, que puede ser, por ejemplo, vía la dispersión. La dispersión favorece el flujo génico entre poblaciones urbanas y rurales y hace que se mezclen estas poblaciones y entonces se borre, ¿no? los efectos de la selección divergente, ¿no? Entonces es por eso que está esta flecha negativa, ¿no? Pero por otro lado, la divergencia adaptativa, si favorece una barrera reproductiva, pues básicamente le cierra la posibilidad del flujo génico. Entonces, este es un marco conceptual el cual puede ser aplicado en varias ciudades, ¿no? Y otra vez, para que no crean que es puro choro, y los invito a checar este caso, después de la Segunda Guerra Mundial, al parecer quedó atrapada una población de Culex pipens, que son los moscos en el subterráneo de Londres. Y este estudio lo que muestra es que después de varios años de estar encerrada esa población de Culex pipen, se ha generado una nueva variedad, Culex molestus. Y han hecho experimentos para cruzar a los moscos y ya no se cruzan, ¿no? Hay una barrera reproductiva ahí. Y además hay diferencias de historia de vida, morfológicos, grandes diferencias entre Culex molestus y Culex pipen. Entonces, este es un caso icónico en ecología evolutiva urbana de cómo la infraestructura urbana ha favorecido la divergencia, ¿no? de estas variedades, ¿no? O potencialmente, depende de dónde quiera, qué tan estricto es el surgimiento de nuevas especies, de esta nueva especie, ¿no? De esta forma, entonces, tenemos estos dos ambientes, urbanos y rurales, y tenemos este marco conceptual que podemos ir aplicando en cada una de las ciudades y tratar de entender cuál es el contraste ecológico, cuáles son las variables que están realmente siendo diferentes en ambientes urbanos y en rurales, cómo eso puede impactar en cómo opera la selección y si esa selección puede favorecer divergencias adaptativas. Y a la par, estudiar las restricciones a las divergencias adaptativas, ¿no? Cada una de las ciudades en diferentes latitudes y longitudes pueden ser utilizadas como lugares para hacer este tipo de experimentos, ¿no? Ahora, yo les voy a platicar del Ruellia nudiflora. Es una planta, es una cantácea, y pues no sé, es muy bonita, pero además está padre porque todo el mundo la considera hierba, entonces pues, la puedo ir colectando y cortando por todos lados y nadie me dice nada, ¿no? Tiene una distribución bastante amplia que viene desde Texas, llega pues, hasta Mesoamérica, Guatemala, Belice, El Salvador, pero como podrán ver, Yucatán está infestada de esta planta. Platicando con un botánico, él me dice que hace como unos 20, 30 años que empezó a llegar esta planta. Entonces, una planta invasora que llegó a la ciudad de Mérida hace unos 20, 30 años, ¿no? Esta planta está padre porque la podemos encontrar en las banquetas, como ya les mostraba acá en la grieta, y también las podemos encontrar en zonas rurales, ¿no? Aquí estoy usando esta diapositiva para mostrarles a Ruellia, metida aquí en la banquetita, y para denotar lo que yo llamo sitios profundos urbanos, profundamente urbanos, que es la traducción de Deep Urban Site, que a ciertos autores han utilizado para referirse a los sitios que son profundamente urbanos, ¿no? Entonces, un sitio a la mitad del pavimento, a la mitad de la ciudad, eso es lo más urbano que puede llegar a estar, ¿no? En cambio, si yo estuviera, por ejemplo, muestreando estas plantas en parques, pues no sería tan profundamente urbano, ¿no? El microambiente, pues puede ser
más parecido a lo que ocurre en áreas rurales, ¿no? Si es un parque grande, etcétera, ¿no? Entonces, cuando me refiero a ambientes urbanos, voy a referir, en realidad estoy diciendo sitios profundamente urbanos. Entonces, otra de las ventajas que tiene Ruelia nudiflora es que tiene interacciones múltiples. No solo interactúa con micorrizas, que es en lo que me voy a centrar, sino que también tiene interacciones con algunos herbívoros, no tantos, pero tiene unas fuertes interacciones con depredadores de semillas y tiene fuertes interacciones con el tercer nivel trófico. Hay una gran comunidad de avispas que atacan al depredador de semillas. Y además, estas interacciones son evolutivamente importantes. ¿Qué quiero decir con eso? Que afectan el fitness de la planta, afectan la adecuación de la planta y además están asociadas estas interacciones con atributos de la planta que son heredables. Es decir, que pasan a la próxima generación y que pueden ser seleccionados. Eso lo que implica es que pueden evolucionar como respuesta a la selección, ¿no? Otra cosa es que también se ha descrito que hay evidencia de efectos indirectos entre estas interacciones, es decir, plantas con mayor colonización de micorrizas en sus raíces tienen menor tasa de depredación por herbívoros, ¿no? Por depredadores de semillas. Y como ya les decía, se encuentran en ambientes urbanos y rurales, ¿no? Entonces, ahorita lo que me voy a hacer es que me voy a centrar en las interacciones debajo del suelo, ¿no? Y les voy a presentar básicamente los resultados más interesantes de la tesis de maestría de un alumno mío, de mi tocayo, Diego Méndez, que ya está por terminar, y es lo que les voy a presentar ahorita. Entonces, de vuelta, la interacción con plantas y hongos micorrizógenos, ¿qué onda? Creo que todos sabemos un poco de que las micorrizas son mutualistas, son hongos y se asocian con las plantas. Y una cosa fundamental de esta asociación es que los hongos micorrizógenos arbusculares aportan fósforo a la planta y aportan nitrógeno a la planta, que suelen ser macronutrientes que son de difícil acceso para las plantas, ¿no? Y son limitantes. Y por su lado, la planta aporta carbono en forma de lípidos y en forma de carbohidratos. Esta asociación con la planta, como ya lo describí hace ratito, puede favorecer el incremento de resistencia a patógenos en las plantas y puede favorecer también la tolerancia al estrés abiótico, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo que hicimos? La tesis de Diego la separamos en dos cosas. Uno, un muestreo en campo, del cual utilizamos para poder caracterizar este contraste ecológico del que habla el marco conceptual, ¿no? Queremos saber qué tan diferente es un ambiente del otro, ¿no? Entonces, en el muestreo en campo colectamos tierra en zonas urbanas, en zonas rurales, acá lo marco con rojo. Nos fuimos al mero centro de Mérida, de vuelta. Tratamos de imaginarnos que estábamos teniendo zonas que desde hace 300, 400 años tienen cemento encima, ¿no? Y luego nos fuimos a las zonas rurales que aquí se pueden ver, ¿no? Ahí colectamos suelo y colectamos raíces. Y luego hicimos, y voy a mostrarlo también, un experimento de trasplantes recíprocos para la parte más evolutiva del proyecto, ¿no? Entonces, tenemos varias predicciones. Primero, se predice, en la literatura está el sustento para esta predicción, que debería haber mayor enriquecimiento de nutrientes en ambiente urbano, ¿no? Esperaríamos, y esto por deposición atmosférica de contaminantes, por fertilización, y también porque los seres humanos dejamos comida por todos lados y toda esa comida y todo ese material orgánico se queda en los suelos urbanos, ¿no? Y es un factor importante. Por otro lado, mayor disponibilidad de nutrientes limitantes, en particular fósforo y nitrógeno, afectará negativamente la interacción con Ruelia y los hongos micorrizógenos. Si yo estoy estableciendo una interacción mutualista con un hongo micorrizógeno que me va a dar fósforo, y yo a cambio le voy a dar carbono, si yo vivo en un lugar donde hay muchísimo fósforo, ¿para qué diablos yo voy a pagar el costo de esa asociación? Prefiero no tener esa asociación y yo quedarme con mi carbono y con mi fósforo, que yo solito puedo acceder a él, ¿no? Entonces,
Es por esto que predecimos que en ambientes urbanos enriquecidos, y con más fósforo o con más nitrógeno, debería haber una menor tasa de colonización por hongos micorrizógenos. Y es la tercera predicción, ¿no? La reducción en la intensidad de la interacción entre Rubella nudiflora y los hongos micorrizógenos en el ambiente urbano. Entonces, como pregunta de investigación, ¿no? ¿Hay diferencias en macronutrientes entre ambientes urbanos y rurales? Y lo que encontramos es que en ambientes urbanos hay menos pH, que no es un macronutriente, hay menos pH, hay 5 veces menos potasio, 3 veces menos calcio y 3 veces menos sodio, ¿no? Ahora vamos a nitrógeno y fósforo. ¿Qué pasó con nitrógeno y fósforo? Encontramos que en áreas rurales hay 2 veces más nitrógeno en el área rural. Esta primera parte que les leí, básicamente nos dicen, el ambiente urbano no parece estar enriquecido. Este nuevo gráfico nos dice, el ambiente urbano en nitrógeno no está enriquecido. En realidad es el ambiente rural es el que está enriquecido en nitrógeno. Veamos qué pasa con el fósforo. Aquí está. El ambiente urbano tiene 70% más fósforo que el ambiente rural, ¿no? Entonces, esto va en contra un poco de lo que se ha encontrado en la literatura, ¿no? De enriquecimiento total de todos los nutrientes en el suelo urbano, ¿no? Solo aquí, en el caso de fósforo, solo ocurre en el caso de fósforo, en nuestro caso, en Mérida, ¿no? Ahora aquí les voy a dar una gráfica, les voy a mostrar una gráfica de componentes principales, un poco para poderle rascar un poquito más a esto, ¿no? En el componente principal 1, que es la línea que está horizontal, lo que vemos es que el sodio, el nitrógeno, el potasio, el calcio y el pH, todos covarían de manera positiva. Si me voy a los números negativos, esta línea de aquí es el 0, si me voy a los números negativos sobre el eje del primer componente, lo que indica es que incrementa nitrógeno, potasio, sodio, calcio y pH. Si me voy hacia el lado positivo, disminuyen todos estos macronutrientes, incluyendo el pH, pero incrementa el fósforo. Ahora veamos dónde quedan estos puntos que están aquí, en qué ambiente quedan. Y ahí está. Ambiente urbano son los rojos y ambiente rural es la elipse azul, ¿no? Entonces está muy claro que hay diferencias multivariadas, digamos, en el suelo urbano, ¿no? Y eso nos lo confirma un análisis de ANOVA, ¿no? Tomamos el componente principal 1 y vemos si hay diferencias debidas al ambiente, y es súper significativo esto. Y esto en conjunto nos dice la predicción de que el ambiente urbano iba a estar enriquecido es falso, salvo en el caso del fósforo, ¿no? Ahora veamos qué propiedades abióticas del suelo predicen la intensidad de interacción entre Rubella nudiflora y los hongos micorrizógenos. Lo que hicimos fue tomar este componente principal 1, ¿no? Aquí sigue estando nuestro 0, aquí números negativos y números positivos. Y entonces buscamos una asociación entre el componente principal 1 y la tasa de colonización por hongos micorrizógenos. Y lo que encontramos, y nuestra pregunta era si además, o sea, no solo si el componente principal 1 covaría, ¿no? O tiene relación con la tasa de colonización, sino si esa relación es diferente entre ambientes. Y encontramos que sí, ¿no? Encontramos la interacción componente principal 1 por ambiente. Y lo que encontramos es esto: en el ambiente urbano, en el ambiente rural, ni el nitrógeno, ni el fósforo, ni el nitrógeno, ni el pH, ni nada de esas cosas, ¿no? Covaría, ¿no? O afecta la tasa de colonización por hongos micorrizógenos. Sin embargo, cuando entramos en el área de los números positivos, de 0 a 2, lo que encontramos, que es donde incrementa el fósforo, lo que encontramos es que hay una disminución en la tasa de colonización, ¿no? Entonces, esto nos sugiere, habrá que hacer los experimentos, que el fósforo tiene, que el incremento en las concentraciones de fósforo tiene un impacto importante y determinante para predecir, ¿no?, la tasa de colonización en ambientes urbanos, ¿no? Entonces, se cumple nuestra predicción. Después, hay diferencia en la abundancia, diversidad de esporas y en la intensidad de la interacción entre Rubella nudiflora y hongos micorrizógenos. Lo que encontramos es que
como podremos predecir de esta gráfica, es que en el suelo urbano hay 1.6 veces menos tasas de colonización que en el suelo rural, ¿no? Y cuando nos vamos a ver la densidad de esporas, pues no ni en la densidad de esporas ni en la diversidad de esporas encontramos diferencias significativas, ¿no? Entonces, directamente, el fósforo, al parecer, está midiendo la intensidad con la que interactúan estos interactuantes, ¿no? Las micorrizas y las plantas. Ok, entonces acá nada más para resumirlo, encontramos diferencias contrastantes ecológicas en los suelos, ¿no? Más fósforo en suelos urbanos, menos nitrógeno en suelos urbanos, un efecto negativo del componente principal 1 sobre la tasa de colonización, principalmente debida al incremento en fósforo, y esto conlleva a una menor tasa de colonización en hongos micorrizógenos. Ok, ahora pasamos a la parte evolutiva. Hay divergencias fenotípicas y patrones de adaptación local, es decir, en lugar de el ambiente azul y el ambiente rojo en términos del suelo, ¿no? Suelo azul y suelo rojo, las plantas genéticamente serán diferentes, y si yo pongo una planta, por ejemplo, una planta rural a crecer en un suelo urbano, ¿le irá peor o le irá igual o le irá mejor? En teoría, en patrones de adaptación local, lo que esperaríamos es que a las plantas urbanas les vaya mejor en el suelo urbano y a las plantas rurales les vaya mejor en el suelo rural, ¿no? Para esto hicimos un experimento de trasplante recíproco donde tenemos las siguientes combinaciones, ¿no? Planta urbana en una macetita, ¿no? En suelo urbano, con el microbioma urbano, ¿no? Con el componente biótico urbano, que incluye hongos micorrizógenos y otra bola de cosas, ¿no? Luego la planta urbana en el suelo urbano, pero el suelo estéril. Quitamos el componente biótico. Y luego la planta urbana en el suelo rural y la planta urbana en el suelo rural estéril. E hicimos lo mismo con las plantas de origen rural, ¿no? A grandes rasgos, la predicción, ¿no?, de adaptación local más sencilla y más general sería que las plantas urbanas les va a ir mejor en un ambiente, en un suelo urbano que tenga el componente biótico urbano, que tenga el microbioma urbano, con el que ha coevolucionado, ¿no? Y las plantas rurales, pues lo mismo, les debería ir mejor en el ambiente, en el suelo rural con el microbioma rural. Al momento de quitarles a las micorrizas, lo que esperaremos es que haya un bajón en el desempeño o en la adecuación de la planta, ¿no? Ahora, ¿qué medimos, no? Como estábamos en año COVID, casi que esto lo armamos en la cocina de la casa de mi estudiante y necesitábamos algo rápido para sacar su tesis, ¿no? Entonces, medimos el proceso de establecimiento. Era obtener las semillas, pongámoslas a germinar y veamos qué tal les va, ¿no? Entonces medimos germinación, tasa de emergencia y autotrofía, ¿no? La tasa, ¿cuántos bichos o cuántas plantas llegaron a la autotrofía, a generar sus primeras hojas verdaderas, ¿no? A la hora de evaluar esto, no solo evaluamos la tasa de germinación, la tasa de emergencia, la tasa de plantas que llegaron a la autotrofía, sino también el tiempo, ¿no? No les voy a presentar todas, les voy a presentar las cosas que salieron como más interesantes, ¿no? Y por otro lado, evaluamos la capacidad para tolerar el estrés, evaluando la máxima eficiencia cuántica del fotosistema 2, ¿no? Entonces, teníamos estas plantas, nos hicimos amigos de un ecofisiólogo de plantas, nos prestó un aparatito y ese aparatito nos permitió medir la eficiencia del fotosistema 2, ¿no? Entonces, cuando llegue a ese momento les voy a explicar por qué un motor, pero lo único que les puedo decir por el momento es que un motor que se sobrecalienta no es un buen motor, no va a soportar mucho estrés, ¿no? Entonces, los motores que logran liberar el exceso de energía, ¿no?, van a ser buenos motores y van a poder soportar mayor cantidad de estrés. Y en este caso, nosotros vemos al fotosistema 2 como un motor, ¿no? Entonces, las predicciones. Predecimos en términos de divergencia fenotípica, predecimos que si las plantas urbanas que viven en un ambiente donde hay mucho fósforo y hay poca tasa de colonización, deberían de tener deberían de estar diferenciadas fenotípicamente
y tener menor necesidad o menor tasa de establecer una asociación con las micorrizas, ¿no? De vuelta, esa asociación mutualista cuesta, ¿no? Entonces, esperaríamos que las tasas, que las plantas urbanas hayan resuelto de otra forma, ¿no? Esa dependencia con el mutualismo. Y por otro lado, esperamos que haya una menor dependencia en el desempeño de las plantas urbanas en cuanto a la asociación con los hongos micorrizales, ¿no? No lo dije, pero creo que es importante decirlo. En este tipo de experimentos, en el muestreo que usamos, en el muestreo que hicimos, colectamos un montón de bichos y vimos diferencias, pero no sabemos si esas diferencias son genéticas o simplemente plásticas, ¿no? En la ciudad llueve más o llueve menos, etc. En este caso, como tenemos un ambiente controlado, y todas las plantas están enfrentando el mismo ambiente, las diferencias que encontremos entre ellas podemos jactarnos de que son diferencias que tienen bases genéticas. Y eso es lo que hace muy interesante este tipo de experimentos, ¿no? Ahora, en términos de adaptación local, otra predicción es que mayor desempeño de plantas es que debería haber mayor desempeño de plantas creciendo en su suelo de origen. A las plantas rurales creciendo en su suelo rural debería de germinar más o deberían de tener deberían de desempeñarse mejor que ellas mismas creciendo en otros, ¿no? Creo que eso es claro. Entonces, pregunta de investigación, ¿no? ¿Hay diferencias en la tasa de colonización y o patrón de adaptación local? ¿Hay divergencias? Sí, sí hay divergencias, pero solo en el suelo urbano, ¿no? Acá tenemos un gráfico que dice suelo rural, suelo urbano, y acá tenemos la tasa de colonización. Y el color cian son las plantas de origen rural y las rojas son de origen urbano. Entonces, en el ambiente urbano, cuando las plantas urbanas crecen en el suelo urbano, tienen menor tasa de colonización. Cuando las plantas rurales crecen en el ambiente urbano, tienen una tasa de colonización alta, más alta que la que podrían tener las urbanas, ¿no? Esto es interesante. O sea, cuando buscamos adaptación local, por ejemplo, nuestros análisis dijeron, no hay. Pero si se ponen a pensar, esto puede ser un patrón tipo adaptación local. Esto es lo que nosotros predeciríamos. La planta urbana que crece en el suelo urbano, que tiene altos fósforos, ¿por qué tendría que tener alta tasa de colonización? En realidad debería tener poca tasa de colonización, ¿no? Digamos, las plantas urbanas están sabiendo leer el ambiente y están regulando la intensidad de la asociación con los hongos micorrizóticos. Y las plantas rurales, pues, lo hicieron mejor, tuvieron muchas más tasas de colonización. Quizás esto no es valioso, no es una buena estrategia a seguir en un ambiente urbano, ¿no? Que va a ser costoso. Ahora, fíjense en este caso, cuando vamos a la parte rural, vemos que no hay diferencias. Es como si las plantas urbanas supieran la diferencia entre un ambiente y otro, ¿no? Esta A y esta B indican que estas son diferentes, ¿no? Y no encontramos diferencias entre este y este, pero bueno, puede prestarse a la interpretación, ¿no? Ahora, hay diferencias en el desempeño de la planta y o patrones de adaptación local. Ahora, este es un gráfico, y les voy a ir mostrando gráficos un tanto complicados, pero espero no perderlos, ¿no? Acá tenemos el factor biótico, acá está el microbioma, hongos micorrizógenos y muchos más bichos. Y este es el tiempo a la germinación. Y acá tenemos plantas, las rojas otras son plantas urbanas y las azules son plantas rurales. Y lo que encontramos es que plantas rurales y las plantas urbanas no difieren en su tiempo a la colonización ni en el tipo de suelo, ¿no? Pero si quitamos el componente biótico, miren lo que pasa, ¿no? Con el componente biótico germinan súper rápido y no hay diferencias entre ellos. Sin el componente biótico, miren las diferencias. Hay diferencias, ¿no? En la tasa de colonización, en el tiempo a la germinación. Entonces, el componente biótico está jugando un papel importante, ¿no? Ahora, en términos de divergencias fenotípicas,
no hay presencia de hongos micorrizógenos. No hay diferencias fenotípicas en presencia de hongos micorrizógenos, que es lo que les menciono aquí. Pero sí hay en ausencia de hongos micorrizógenos en el microbioma, que es lo que está pasando acá. Las plantas rurales germinan antes. Ahora, germinar antes no quiere decir siempre que es lo mejor, ¿no? En ambientes urbanos habrá que ver cómo le fue a las plantas que germinaron antes y después. Eso no lo tenemos, pero no se queden con la idea que germinar antes siempre es mejor, ¿no? Adaptación local no encontramos. Hay diferencias en el desempeño de las plantas y o patrones de adaptación local. Esto, este es esta variable es la tasa a la que, el número de plantas, ¿no? O la probabilidad de que una planta urbana o rural llegue a la autotrofía, ¿no? Y en presencia del componente biótico no hay diferencias. De hecho, todas llegaron, que eso nos metió en problemas a la hora de analizar los datos, pero bueno, todas llegaron, ¿no? No hay diferencias. Pero si quitamos el factor biótico, nos quedamos con esto. Sí hay en ausencia de hongos micorrizógenos y microbioma. Las plantas urbanas, más plantas urbanas alcanzan la autotrofía. Aquí está, ¿no? Esta A minúscula y esta B minúscula indican diferencias entre estas medias y esta A mayúscula indica diferencias con respecto a sí mismo. Las plantas urbanas, en suelo urbano, en ausencia del microbioma, ¿no? están sobreviviendo, ¿no? Mejor que en el suelo rural. Y las plantas rurales en el ambiente urbano también están sobreviviendo mejor, ¿no? Ahora, ¿hay adaptación local? Sí. Este es un patrón de adaptación local. Se los voy a leer, ¿no? Para no perderme. A las plantas urbanas les va mejor que a las plantas rurales en suelo urbano. Este es el suelo urbano y es en esto en lo que me estoy enfocando. Ajá. A las plantas urbanas, A minúscula, le va mejor que a las plantas rurales, B minúscula. Y además a las plantas urbanas les va mejor en su suelo original, en el suelo urbano, que en su suelo rural, que en el suelo rural, que es esta A contra B, ¿no? Entonces, hay dos patrones de adaptación local, dos tipos de formas o modos de adaptación local, el local versus el extranjero y el home versus el away, ¿no? El estar en casa versus el irte, ¿no? Este primero es el local versus el extranjero. El local es los urbanos, el extranjero son los rurales, y el home, ¿no? De estar en tu sitio urbano versus el away, que es contigo mismo, pero en otro ambiente, ¿no? Entonces, este es un patrón de adaptación local. Y quizás todo este choro que pongo acá del rate of plants that reduce fear, bla, 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 se podría resumir como sobrevivencia, ¿no? Al final del día es cuántas plantas sobrevivieron. Otra cosa que aquí quiero hacer énfasis es, fíjense, aquí todas sobreviven. Si yo trazo entre esta bolita, ¿no? Y esta bolita una línea, esta distancia es corta, ¿no? Es más corta que, por ejemplo, la distancia que hay entre esta bolita y esta otra bolita. Esta es bien larga. Es decir, el componente biótico es mucho más importante, ¿no? Para las plantas rurales que para las plantas urbanas, para lograr el 100% de sobrevivencia, ¿no? Ahora, entremos a lo de los motores. Cuando uno escoge un motor y cuando uno escoge un coche, quiere tener un buen motor, potente motor, que use poca gasolina, pero además que cuando le metas en serio, no se caliente. Un motor caliente, pues hasta hay un foquito que se prende en el tablero que te dice ya se va a arruinar la cosa, ¿no? Entonces, es bien importante tener un buen radiador y un buen motor que esté liberando toda esa energía que se queda ahí en el sistema, ¿no? Entonces, en plantas lo que ocurre es, tenemos energía que entra al sistema, tenemos el fotosistema 2, ¿no? Que entra esta energía y este es nuestro motor, y de ese motor se va a ir al fotosistema 1 los electrones, ¿no?
a partir del proceso de fotoquímica, y la energía restante es liberada en forma de fluorescencia o de calor, ¿no? Entonces, siguiendo esta lógica, motores, ¿no? O fotosistemas 2 que sean muy fluorescentes, quiere decir que están liberando exceso de energía, ¿no? Y fotosistemas 2 que sean muy poco fluorescentes, quiere decir que están reteniendo y que se están quedando con esa energía. Y esa de energía es incremento en electrones, ¿no? En el fotosistema 2, y eso puede tener terribles consecuencias. Entonces, esto quiere decir, menos fluorescencia quiere decir que tu motor se va a sobrecalentar o se está sobrecalentando, ¿no? Mayor fluorescencia es que responde mejor al estrés y libera ese calor. Entonces, aquí voy a usar un índice que se llama FBFM, y que básicamente podemos traducir como la máxima capacidad cuántica del fotosistema, de la fotoquímica del fotosistema 2, que suena horrible. Nos podríamos quedar, al menos yo que no soy fisiólogo, me podría quedar con esto como un índice de qué tan capaz es la planta de lidiar con el estrés, ¿no? Entonces, valores cerca de 0.8 son valores de plantas que no están estresadas o que tienen una capacidad de lidiar con el estrés súper buena, tienen muy buen motor, ¿no? Te puedes meter y meter y meter al acelerador y no se va a calentar. Plantas que estén por acá abajo, que tengan poca fluorescencia, ¿no? Sus fotosistemas, quiere decir que pueden tronar en cualquier momento, ¿no? Entonces, hay diferencias en el desempeño de las plantas y patrones de adaptación local, pero ahora vamos a evaluar esa pregunta en términos de la capacidad de lidiar con el estrés. Y lo que encontramos es que sí, hay divergencias, es súper chiquitas, pero bueno, aún así me emocioné. Las plantas urbanas son 1% más eficientes o producen más fluorescencia, son más eficientes para lidiar con el estrés que las plantas rurales. Que de vuelta, piensen en Mérida. En las banquetas de Mérida, estas plantas están creciendo a 65 grados centígrados en los peores días. Entonces, esto es algo importante, ¿no? Ahora, adaptación local. ¿Encontramos adaptación local? Sí, a las plantas urbanas, acá lo podemos ver, a las plantas urbanas les va mejor que a las plantas rurales en suelo urbano, ¿no? No encontramos diferencias entre presencia biótica y abiótica, pero aún así quise mostrar estas gráficas, ¿no? Entonces, en general, el mensaje es, las plantas urbanas en suelo urbano siempre les va mejor. Miren, están por arriba. A contra B les va mejor, ¿no? Y a las plantas rurales les va mejor en el suelo de origen, que en el suelo urbano, ¿no? Que en el suelo urbano. Entonces, hay patrones de adaptación local que se pueden observar en cuanto a esta diferencia. Por ejemplo, A contra B, a las plantas urbanas les va mejor en el suelo urbano que a las plantas rurales. Y por otro lado, se puede analizar el patrón de adaptación local para las plantas rurales, en donde a las plantas rurales, ¿no? En un patrón de HOMAWay, a las plantas rurales les va mejor en su suelo con el componente biótico que en el suelo urbano, ¿no? Ok, entonces, ¿hay divergencias fenotípicas y patrones de adaptación local? ¿Qué pasa aquí? Sí, hay divergencias fenotípicas, sí hay patrones de adaptación local y están asociados con variables que son importantes como el establecimiento, que de vuelta puede ser traducido como sobrevivencia, y con atributos como la capacidad de tolerar o lidiar con el estrés, ¿no? Y por otro lado, me gusta mucho el resultado de que las plantas urbanas tienen menores tasas de colonización en suelos urbanos, que tiene todo el sentido, ¿no? Ahora, nada más, ya para terminar, les voy a mencionar, acá platicamos de las interacciones debajo del suelo. Ahora, imagínense que estas interacciones debajo del suelo están ocurriendo con las micorrizas
Y encima, las plantas tienen que lidiar con ataques de depredadores de semillas, del fitness, ¿no? Con ayuda de Jorge Pacheco, un estudiante, fuimos y muestreamos un montón de semillas y vimos que las semillas rurales, ¿no? En ambientes rurales, son mucho más atacadas, 2.2 veces más atacadas que las semillas en ambientes urbanos, ¿no? Y encontramos también que el porcentaje o la probabilidad de que los depredadores de semillas sean atacados por parasitoides es también 2.6 veces más en ambientes rurales que en ambientes urbanos. Vamos a seguir explorando esta parte, que creo que puede ser muy interesante, sobre todo porque hay trabajos previos que vinculan a las interacciones de las micorrizas con las interacciones con el tercer nivel trófico, pero creo que estaría muy bonito poderlo juntar, ¿no? Finalmente, todo el trabajo que hemos hecho está asociado a Mérida, por el momento. Pero tengo dos estudiantes, una de doctorado, Lorena Flores, y otra de maestría, Elena García, que acaban de llegar al proyecto, y ya tenemos muestreadas 5 ciudades, ¿no? Campeche, Mérida, Tizimín, Valladolid y Cancún. Lorena en particular va a explorar y confirmar las divergencias fenotípicas que les estuve comentando. Colectamos un montón de plantas madres en todas estas ciudades, las pusimos en un jardín y vamos a obtener hijos de esas madres y las vamos a poner en un jardín común. Entonces, los patrones de divergencia fenotípica que les mostré, ahora los vamos a poder confirmar en 5 ciudades diferentes, ¿no? Y además vamos a hacer genómica del paisaje para detectar patrones de adaptación local en regiones del genoma en poblaciones urbanas y poblaciones rurales. Y ojalá podamos encontrar también o sugerir la funcionalidad de esas regiones bajo selección con qué podrían estar vinculadas, ¿no? Y Elena García está interesada en ver el potencial de inóculo del suelo. O sea, una cosa es que haya menor o mayor tasa de colonización, pero una pregunta fundamental es saber si el potencial de inóculo, el potencial de que ese suelo contamine a las raíces con micorrizas es igual en ambientes urbanos que en ambientes rurales, ¿no? Entonces, y eso lo va a hacer para las 5 ciudades, ¿no? Entonces, bueno, acá estamos ya todo el equipo, el doctor José Ramos, que es colaborador del proyecto y experto en micorrizas. No encontré una foto para el fisiólogo René Garduña, así que es un motorcito. Diego, Jorge, Lorena y Elena son partes del proyecto de Ciencia de Frontera que financia CONACYT. Y algo que me gusta mucho de la ecología urbana y de la ecología evolutiva urbana, ahora que lo estoy haciendo, es que creo que realmente existe un muy buen espacio para hacer una divulgación de la ciencia mucho más en la calle, mucho más amigable, ¿no? O sea, la gente se acerca y pregunta, a los policías les tengo que explicar, ¿no? Les explico del tercer nivel trófico y se emocionan los policías y empiezas a ver cómo se juntan y se para otra patrulla, a saber si es real, me pasó. Entonces, creo que es una forma de divulgar la ciencia un poco más sabrosa y menos rígida, como que decirle a alguien, lee un libro de divulgación, ¿no? Entonces, en algún momento me encantaría hacer estos proyectos en las escuelas. Por ejemplo, podríamos tener jardines comunes en escuelas urbanas y escuelas rurales y estar monitoreando qué está pasando con estas interacciones, ¿no? Y bueno, pues eso es todo. Mil gracias.